Hola, hoy vamos a hablar sobre movimiento parabólico. El movimiento parabólico consta de dos tipos de movimiento. Un movimiento del eje X, que es un movimiento rectilíneo uniforme, en otras palabras, su aceleración es igual a cero. Y un movimiento en el eje Y, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este eje ya tenemos una aceleración, y esa aceleración es la aceleración de la gravedad. En este caso tenemos un ejemplo donde se está lanzando una partícula, una pelota, con una rapidez v sub 0. Para poder trabajar con esta rapidez, yo tengo que componer esta rapidez en un eje X y un eje Y. ¿Cómo lo consigo eso? Formo un triángulo, el lado adyacente coseno, lado opuesto seno, en fin, y ustedes componen la respectiva rapidez. ¿Qué es lo siguiente? Debemos recordar el tipo de movimiento que es cada uno. En el eje X nosotros tenemos una velocidad constante. ¿Qué pasa en los demás puntos de movimiento? La velocidad sigue siendo Vx. Al último del movimiento, la velocidad sigue siendo Vx. Pero eso no ocurre con el eje Y. La velocidad en el eje Y, como pueden darse cuenta, inicialmente es VI, luego esta velocidad VI se vuelve 0 en el punto más alto y luego cuando vuelve a la misma altura tiene una velocidad V sub I, pero con una dirección contraria. Entonces vimos que la velocidad en el eje X se mantiene igual, pero la velocidad en el eje Y cambia. Eso es debido a que la velocidad en el eje Y está siendo afectada por la aceleración. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un bateador que golpea una pelota de béisbol y esa pelota sale con una rapidez de 10 metros por segundo. Tenemos nuestro respectivo sistema de referencia y estamos descomponiendo la velocidad. Como pueden ver, la rapidez, en este caso es 10, simplemente reemplazo 10 coseno de 53, que sería el lado adyacente al triángulo que formo, y el lado opuesto sería seno de 53. Con esos valores encuentro la velocidad en cada uno de los ejes. Recuerden que este tipo de movimiento, lo importante es poder considerar cada eje de forma independiente. Lo único que van a tener en común estos ejes es el tiempo. Todo lo demás va a ser independiente. En este caso me preguntan sobre la posición al cabo de un segundo. Entonces, como es movimiento rectilíneo uniforme, utilizo las fórmulas correspondientes, reemplazo la velocidad de 6, se va a mantener durante todo el movimiento, el tiempo 1, entonces la posición son 6 metros. Para el eje Y cambiamos de fórmula porque ahora tenemos que considerar la aceleración. La aceleración en este caso es la aceleración de la gravedad. Nos dicen que la aceleración de la gravedad es 10. Además, de acuerdo al sistema de referencia que yo estoy considerando, la aceleración va hacia abajo, por lo tanto tiene un signo negativo. Lo único que resta es reemplazar el valor del tiempo. Reemplazamos un segundo en cada uno y encontré que la posición en el eje Y es 3 metros. El trabajo es muy sencillo. Usted tiene que considerar dos ejes de forma independiente. Únicamente tienen en común el tiempo, nada más. Después el trabajo es totalmente independiente. ¿Qué otra cosa me podrían preguntar? También me podrían preguntar con respecto a la velocidad. Sabemos que en el eje X la velocidad se va a mantener igual. No va a cambiar, siempre va a ser 6 metros por segundo. Hice la descomposición correspondiente en eje X y eje Y y sabemos que en el eje X no cambia. Pero en el eje Y sí. En el eje Y, esta velocidad está siendo afectada por la aceleración. Es decir, se reemplaza acá la aceleración de la gravedad con su respectivo signo negativo por el sistema de referencia que estoy tomando. Reemplazamos y encontré que la velocidad en el eje Y al cabo de un segundo
ya tiene una dirección contraria. Inicialmente la velocidad está subiendo, pero al cabo de un segundo ya está bajando la pelotita. Ok, ese es con respecto a esa información. Ahora veamos algunos conceptos. Acá hay un concepto importante que se llama tiempo de vuelo. Como su propio nombre lo dice, hace referencia a cuánto tiempo el objeto se está manteniendo en el aire. Ahora, usted va al internet, va a encontrar ciertas fórmulas para el tiempo de vuelo. Pero ojo, esas fórmulas solamente son un caso particular. Lo vuelvo a repetir, son un caso particular. No siempre van a funcionar. Solamente funciona en el caso siguiente. Cuando tengo una pelota, es lanzada y vuelve a caer en el mismo sitio. Es cuando estamos en una superficie. Esa superficie se lanzo desde esa superficie y cae a la misma altura. Pero puede haber casos donde usted está parado justo al borde de un edificio y desde ese punto lanza la pelotita y choca contra el suelo. Es decir, no choca en el edificio, sino en la pista, en la carretera, en fin. ¿Sí? En ese tipo de casos, cuando ya se habla de edificios, usted no puede utilizar la fórmula de tiempo de vuelo. Eso es muy importante. Es por eso que yo no voy a utilizar esa fórmula en nuestro curso, porque a veces puede generar confusión. Altura máxima. ¿A qué me refiero con altura máxima? El objeto llega hasta el punto más alto. ¿Qué pasa en el punto más alto? Su velocidad se vuelve cero. Ya no puede seguir subiendo. Mientras tenga velocidad, va a seguir subiendo. En la altura máxima, la velocidad es igual a cero. Con esa información yo puedo encontrar, por ejemplo, cuánto tiempo se demora en subir hasta este punto, cuánto es la altura correspondiente. Entonces, esta información que en el punto más alto la velocidad es igual a cero es muy importante y nos va a servir para resolver este tipo de problemas. Ahora, si es un problema simétrico, por ejemplo, el tiempo que demora hasta llegar al punto más alto va a ser el mismo tiempo hasta que baje, pero solamente en problemas de ese tipo. Cuando ya no es un problema simétrico, por ejemplo, lanzo una pelota desde un edificio hasta el suelo, ya no funciona esta definición. Distancia recorrida. ¿A qué me voy a referir cuando hable de distancia recorrida? La distancia recorrida va a ser la distancia desde el punto inicial hasta el punto final, pero únicamente en el eje X. O también lo podría especificar, la distancia en el eje X correspondiente. Ok. Bien, veamos entonces otro problema, donde nuevamente me dan una cierta rapidez, que son 15 metros por segundo, me dan un ángulo de inclinación, y me piden cierta información con respecto a ese tipo de problemas. ¿Cuál es la información que a mí me piden? Me piden encontrar cuándo la pelota alcanza el punto más alto. ¿Ok? Información importante. Pero para poder resolver esto, lo primero es eje X y eje Y. Lo voy a recalcar, lo estoy repitiendo muchas veces, pero se trabaja de forma independiente. Eje X y eje Y, lo único que tienen en común es el tiempo, nada más. Entonces, usted aplica estas fórmulas, ¿no? Puede formar un triángulo a partir de esta rapidez y descompone en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Entonces, ya tengo la velocidad en el eje X. Me pide determinar cuándo la pelota alcanza el punto más alto. Esa es nueva información. Primero, información con respecto al eje X. Sabemos que la velocidad en el eje X es constante, siempre va a ser 12 metros por segundo. Pero en el punto más alto, que es el punto que a mí me interesa,
la velocidad es igual a 0. Entonces, esa información me sirve mucho para calcular el tiempo que demora hasta ir al punto más alto. Entonces, acá está. Velocidad en el punto más alto, 0. La velocidad inicial, ojo que estoy trabajando únicamente en el eje Y, nuevamente de forma independiente. 9. La aceleración, de acuerdo al sistema de referencia, es menos 10. Despejo y encontré que el tiempo que demora en ir hasta el punto más alto son 0.9 segundos. Esta información es muy útil porque me permite encontrar la altura. ¿Qué tengo que hacer? Únicamente utilizo esta fórmula, ya que estoy considerando el origen del movimiento con el origen de coordenadas. Utilizo esta forma, obviando el I sub 0 que aparece en muchas fórmulas de algunos libros. Bien, reemplazo únicamente. El tiempo es 0.9, la velocidad inicial 9, reemplacé y encontré que la altura es 4.1 metros. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me preguntan a mí? Me preguntan acerca del alcance horizontal, es decir, la distancia horizontal, bla, bla, bla. ¿Qué información me sirve del eje Y? Hemos dicho que la información que comparten es el tiempo. Yo sé que hasta este punto, el punto más alto, se demora 0.9. Pero como es un problema simétrico, hasta llegar hasta este punto es un tiempo de 1.8. Entonces, ese tiempo de 1.8 me sirve para poder encontrar la distancia en el eje X. Esa es toda la información que necesito. Distancia en el eje X, distancia en el eje Y correspondiente. Ya, veamos otro problema. En este problema me están pidiendo que encuentre esta rapidez, considerando que esta pelotita tiene que llegar justo a este pozo. Caer justo, no pasarse, ni quedar al medio del pozo, nada, justo, llegar justo. Entonces, con esta información voy a comenzar a averiguar qué pasa con los respectivos ejes, pero más importante, qué pasa con las velocidades en los respectivos ejes. Entonces, veamos, en el eje X, la velocidad es v sub 0, porque la velocidad es horizontal en este caso. Entonces no hay cantidad en el eje Y, y eso es muy útil porque automáticamente encontré nueva información. La velocidad en el eje Y es igual a 0. Siguiente, escoger un sistema de referencia apropiado. Yo estoy considerando que mi sistema de referencia está acá. Parte con el movimiento nuevamente. Entonces tengo nueva información a utilizar. ¿Cuál es la posición? Justamente en el instante que a mí me interesa. Acá, cuando está cayendo al pozo. La posición en el eje X, 2 metros. Eso se ve claramente. Y la posición en el eje Y sería menos 2.75 metros. Acá nuevamente quiero que recuerden algo. Que hay una diferencia entre posición y altura. ¿Qué pasa si a mí me piden encontrar la altura de este edificio? La altura es 2.75. La altura es una distancia. No puede tener una cantidad negativa. Pero la posición sí. La posición es dónde está ubicado este objeto dentro del sistema de referencia. Me interesa saber en este punto. En este punto la pelotita va a entrar al pozo y estaría ubicado en una posición de 2 metros en el eje X y menos 2.75 metros en el eje Y. Entonces yo encuentro nueva información. ¿Qué tengo que hacer? Únicamente ir reemplazando. Tengo la posición, menos 2.75, la velocidad inicial, genial, 0, la aceleración de la gravedad, que es una cantidad muy importante. Voy despejando y encuentro que el tiempo es 0.7 segundos.
Entonces esta cantidad muy importante me sirve para saber cuánto tiempo se va a mantener el aire. Ojo, esto es muy útil y además no lo pueden encontrar con la fórmula de internet, solamente de una forma analítica. Usted quiere encontrar una fórmula, no le va a servir ninguna fórmula para hallar esta cantidad. Entonces tiene que saber de dónde está trabajando, de dónde vienen estos valores, siempre de forma analítica. No ver una fórmula, porque ver una fórmula, si yo no la sé interpretar, no me sirve para nada. Después, entonces yo tengo mucha información en el eje X, sería 2 metros, el tiempo son 0.7. Recuerden que la única cantidad que tienen en común el eje X y el eje Y sería el tiempo. Entonces usted despeja y encuentra que la rapidez para que caiga justo al borde del pozo es 2.9 metros por segundo. Pero puede ser que en algunos casos a usted le pregunten, ¿sabe qué? Yo necesito saber cuál es la velocidad para que caiga justo al otro borde. Si se pasa esa velocidad, ya no cae en el pozo. Ah, ok. La velocidad mínima en ese caso sería, a ver, reemplacemos la posición en el eje X, estaría acá, sería 3.5, y la posición en el eje Y es exactamente igual. Lo único que está cambiando es el eje X. Quiere decir que el tiempo es el mismo, reemplazamos y encuentro que la velocidad es 5 metros por segundo. Con esta información tengo dos cantidades importantes: la velocidad mínima para que entre el pozo y la velocidad máxima para que entre el pozo. Si supera ese valor, ya no estaría entrando en este agujero. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de trabajar. Lo importante es recordar esto. En el eje X y en el eje Y se puede trabajar de forma independiente. Va encontrando información en el eje Y, a lo mejor el tiempo, y esa información del tiempo ya lo puede utilizar en el eje X. Es la única cantidad que tienen en común, nada más. Bueno, sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.